Aprovechemos que solo es uno y leámoslo una vez Amén. más. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Amén. Amén. Oremos, Padre Celestial. En este momento vamos a comentar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, que nos bendigas con el entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, toma control de esto y que hablemos lo que te sea agradable. Gracias por todas tus bendiciones y ahora seguimos esperando el regalo de la palabra que tienes para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es que ahí estamos. Mire, el tema de ahora, firmes en la fe, como soldados, ¿verdad? Como hijos de Dios, siempre atendiendo el llamado de Dios y siempre buscando las instrucciones de nuestro Creador, atendiendo, estando entendido de lo que Dios quiere y manteniéndonos en ese sendero y en ese propósito. Esa es la vida firme, ¿verdad? No es una vida sin problemas, comprenda esto, no es una vida sin problemas, sino que es tener el enfoque de lo que Dios quiere, la orden que Dios quiere. Como decían, yo escuchaba a los soldados decir en mi país en el tiempo de la guerra, la consigna es, ¿verdad? Y ellos hablaban de la orden que se les había dado y la tenían en mente y la cumplían, ¿verdad? Como soldados. Pues nosotros somos parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo, de las almas redimidas por nuestro Señor. Y no nos ha salvado para que nosotros nos perdamos, no nos ha salvado para que tengamos una vida sin sentido, sin orientación, sino que por el contrario, para que nosotros seamos luminares, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas que es este mundo. Entonces, no lo vamos a lograr ser si nosotros no entendemos lo que Dios quiere. Y por eso es que tenemos que estar firmes, puestos, ¿verdad? Recuerda que la firmeza que nosotros tengamos dependerá mucho de lo que a nosotros nos sostiene, ¿verdad? Algunas veces cuando nos sentimos mareados necesitamos al menos tocar algo, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos orientar, nos podamos estar en balance, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos de dónde agarrarnos, si hemos perdido el sentido, si hemos perdido la orientación o como dicen por ahí, si hemos perdido el norte, no sabemos si vamos para allá o para acá. Y mucha gente y el mundo entero, amados hermanos, va así. En cuanto a Amén. la voluntad de Dios, van desorientados y por eso es que no hay firmeza en cuanto a su relación con Dios y en cuanto al camino que llevan. Entonces, el que no conoce al Señor parece que camina en tinieblas y no sabe qué es lo que le pasa, pero nosotros que caminamos en la luz sabemos qué es lo que Dios quiere. Y pueda que tengamos problemas, ¿verdad? Pero Amén. salimos adelante, salimos Así es, adelante. por eso, como nos dice el Salmo, tenemos que caminar, sustentar los pasos en el camino del Señor y siempre manteniendo, como dice el pastor, ese norte y esa brújula que es nuestra guía, la palabra de Dios. Correcto, si usted quiere un GPS, está en la palabra, en todo. Mire, la Biblia, mucha gente dice, no, porque la Biblia es un libro demasiado anticuado y no No. está actualizado. La Biblia no necesita actualizarse. Usted, al contrario, usted es quien se tiene que actualizar respecto a la palabra del Señor. Cada cierto tiempo usted debería, como hacemos con los aparatos, ¿verdad? Reiniciarlos, ¿verdad? Hacer un update con la palabra del Señor y poder nosotros volver a calibrarnos en Actualizarnos en la la palabra de del Dios. Señor, ¿verdad? ¿Cuál es qué decisión debo tomar en una circunstancia? ¿Qué decisión debo tomar si me siento solo? ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Recuerdo que el pastor general decía unas palabras, si no puedes hacer nada, no hagas nada, ve a la palabra del Señor, ponte a orar, que Dios ilumina tu mente, tu corazón para que sepas por dónde caminar. Pero la falta de firmeza nos hace, mis queridos hermanos, primero que no alcancemos las metas que nos trazamos, ¿verdad? Porque no somos constantes hacia dónde caminamos. La falta de firmeza nos hace que nosotros abandonemos el camino del Señor o por lo menos abandonemos nuestra constante crecimiento en el conocimiento del Señor. A veces llego, a veces no llego, a veces ahora con los servicios, a veces me conecto, a veces no me conecto. No, la persona que está en puesto su mente y
y su propósito en crecer, siempre sabe y aparta y santifica el tiempo que tiene para crecer. Así como usted su trabajo, sabe el horario de su trabajo, a veces los trabajos son de diferente horario, sabe que el martes entra a las 8 de la mañana, a las 8 llega, el miércoles, aunque entre a las 5, a las 5 llega. ¿Por qué? Porque usted está esperanzado al chequecito, como todos. Pero en el Señor igual, tenemos que ser constantes, tenemos Así que es, ser firmes. y lo que tú dices es una de las características que vamos a ver este día para estar firmes en la fe, que es que no se mueve de su propósito. Amén. Nosotros tenemos que tener ya propósito de vida en todas las áreas de nuestro diario vivir. Y es que ahora, para que usted pueda comprender o pueda usted autoevaluarse, le vamos a presentar algunas características. Hay muchos más. La Biblia no tiene fin, la palabra de Dios, para aconsejarnos y para decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos ser. Pero ahora vamos a tomar unas características que es importante que nosotros tomemos en cuenta y nosotros podamos hacer un autoanálisis. El primero es: no se mueve de su propósito. Y esto está en Primera de Corintios. Vamos a tomar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a volverlo a leer y quiero que ponga atención a algo. Leámoslo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vea, por favor, porque el tema ahora, el punto este es: no se mueven de su propósito. Oiga bien, entonces, una persona que está firme en la fe no se mueve de su propósito, sabiendo, amados hermanos, que entre muchos propósitos, un propósito que debe estar firme, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que alabar al Señor, tenemos que servir al Señor, pero un propósito que nos deja muy claro esto es que tenemos que ser constantes. Amén. Constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto dice? Siempre. Siempre. Entonces sabe en su mente qué es lo que busca. Una persona que está firme sabe por dónde va. Una persona que está firme sabe que cuando va a la iglesia, por ejemplo, o ahora que usted está sentado escuchando la palabra, sabe que el propósito no es escuchar los chistes, no es ver a fulano, no es ver los comentarios, sino que es crecer. Entonces, cuando usted tiene su propósito bien puesto, usted no se desvía. Y le saque el jugo porque sabe que allí viene la palabra que le va a hacer crecer a usted. Y en todos los momentos de la vida, en todos los problemas de la vida, amados hermanos, nosotros sabemos que vamos a crecer. Y Dios nos ha prometido allá en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es el estar creciendo en nosotros, alimentándonos espiritualmente, es como una cuenta de ahorros, pastor, que nos dice aquí en esta misma cita bíblica, que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el tiempo que nosotros le dediquemos, nuestra lectura, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro servicio al prójimo, los momentos que nos tomamos para compartir la palabra de Dios con otros, es parte de la obra del Señor. La obra del Señor no es solo dentro de un templo de 4 paredes. La obra del Señor primeramente tiene que comenzar por nuestro círculo cercano, por nuestro hogar, por las personas que conviven con nosotros. Y todo esto, todo este esfuerzo, porque algunas veces no es fácil, porque las personas nos rechazan y nos hacen sentir mal, pero nos dice el Señor que todo esto no es en vano. El Señor nos promete que siempre vamos a tener una recompensa en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro esfuerzo en el caminar cristiano. por eso es que nosotros, ahí van dos, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor es creciendo en conocimiento del Señor, creciendo en el servicio al Señor, creciendo en amor para con los hermanos, creciendo en desarrollarme como cristiano, sabiendo que
lo que tenga que pagar, por decirlo así, por lo que tenga que soportar, los problemas que tenga que atravesar, los desiertos que tenga que enfrentar, al final van a rendir su propósito si yo me logro mantener, amados hermanos, mantener con ese propósito en mente. Recuerde que el tema es firmes en la fe y la primera característica que dijimos es que una persona que está firme en la fe no se mueve de su Así es, propósito. y como tú acabas de decir, no moviéndonos de nuestro propósito y creciendo también en la fe. Y permítanme, voy a leer un versículo que es Segunda de Tesalonicenses 2:15, que nos dice cómo nosotros, lo voy a leer. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que nosotros, el Señor nos pide que nosotros tenemos que crecer también, lo que tú acabas de decir, espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquella palabra que se nos ha enseñado, tenemos que retenerla también. Amén, amén. Y fíjense, amados hermanos, cuando vienen los momentos difíciles, ¿verdad? Porque se presentan situaciones realmente difíciles. Y esta pandemia, pues a todos de alguna manera nos ha golpeado y a algunos les ha golpeado más que a otros. Y algunos económicamente, a otros han tenido pérdidas de vidas, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque a usted le haya ido económicamente bien, pero siempre hay golpes, hay pérdidas de amistad, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que el día parece noche porque nos sentimos mal y esto nos lleva a deprimirnos, ¿verdad? A sentirnos decaídos, a no querer hacer nada. Entonces allí, en ese momento, ya nosotros hemos perdido el propósito, hemos perdido la firmeza, hemos perdido el norte, hemos perdido el hecho de saber que nosotros le servimos a nuestro Dios y que Dios tiene control de todas las cosas, ¿verdad? No se puede tener firmeza sin confianza. Así es, y principalmente la idiosincrasia que tenemos de nosotros que somos muy cálidos, los hispanos, en que siempre un saludo cordial, un abrazo, saludos muy afectivos. Y este confinamiento nos ha llevado a estar eh, eh, pausados, sería la palabra, pausados en nuestro diario caminar, en todo lo que nosotros hemos estado desarrollándonos cotidianamente. Y eso no deja de afectarnos, pastor. Amén. Y fíjense que muchos, pues lo que han hecho es que se han guardado, no digo guardado porque al principio sí nos teníamos que guardar mucho, ¿verdad? Pero ellos mismos emocionalmente se han enconchado, se han encerrado y eso no les ha permitido desarrollarse en otro aspecto, ¿verdad? El que confía en el Señor sabe que no solo es un sendero laboral o no es un sendero que nosotros tenemos que caminar. Sí en el camino del Señor, pero de repente tenemos que cambiar nuestra actividad para poder salir adelante. Y Amén. no nos dejamos consumir, o por lo menos no nos debemos dejar consumir por los sentimientos negativos que nos pueden llevar a la depresión, porque debemos de aprender a confiar. Pero es que, pastor, la decisión que tomamos no nos ha dado el resultado que nosotros queríamos. Ok, vuelvan a traer la petición, la decisión y pónganla en las manos del Señor, porque muchas veces, o casi siempre, toda decisión lleva iníbito un proceso. Así es. Y esa es la importancia de la característica número 2, que toda familia o todos debemos de tener un mismo sentir. Amén. Eso es importantísimo. Un mismo sentir. Y vamos a leer Filipenses 1:27, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Fíjense, un mismo sentir. ¿Por qué es importante congregarse? La Biblia nos enseña
en Hebreos 10:25 creo que es, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque se entiende, se supone, soy un hombre de fe, creo que así es, todos los que vamos a la iglesia vamos interesados en saber la opinión de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos, que nos va a hacer crecer más en el conocimiento de Él y nos va a desarrollar como mejores personas. Entonces yo llego a la iglesia con esa intención, ¿verdad? De crecer, combatiendo por la fe. ¿Cuál es Amén. el combate más grande que yo tengo? Contra mi carnalidad. Así es, pero como nos dice Pablo, quizás yo me imagino que estaban pasando tal vez no en un confinamiento como lo estamos pasando nosotros ahora, pero es algo similar porque le dice que les manda a decir que os comportéis como es digno del Evangelio, ya sea que Él llegue o que esté ausente, dice, que oiga de vosotros, que Él quiere escuchar, es como nosotros queremos saber que ustedes, que cada uno de los hermanos, que cada uno de los creyentes, de cada uno de los cristianos, a pesar de que no ha estado la posibilidad de estarnos congregando físicamente en una iglesia, pero sí el Señor en su gran misericordia nos ha dado estos medios para podernos unirnos virtualmente. Pero siempre el ruego es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no digan, ya ven, como ya no físicamente no se congregan, no se están comportando como es. El llamado es a que nos comportemos como es digno de un cristiano, a que nos Amén. mantengamos firmes en la fe. Y fíjese que Pablo sí estaba confinado, porque Oh, Pablo sí. escribió la carta de los Filipenses desde la cárcel. Y de hecho, el mismo Pablo les decía a la iglesia, gozaos. Otra vez os digo, gozaos. Y Gozaos. entonces el mismo Pablo, en la fe que tenía, decía, ¿no? Cuando nos volvamos a ver, sea que nos volvamos a ver o no. O sea, Pablo tenía esperanzas de volver a ver a los hermanos, pero sea que él estuviera allí o no, deben de ser un mismo sentir, combatiendo por la fe. Así dice, firmes en un mismo espíritu. Y luego nos dice, combatiendo unánimes por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Ahora en estos tiempos, con tantas teorías de conspiración, todo mundo quiere, dice, compartir el Evangelio, pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe, guardando nuestra doctrina para saber si que lo que escuchamos viene del Señor, si va conforme a la palabra de Dios. Y esa es una forma de estar unánime en la fe, con la fe en el Evangelio, pastor. Amén. Y es importante, mire, mucha gente dice, no, ¿y para qué doctrina? Yo no quiero oír doctrina, yo quiero una palabra fresca, Eso es lo que la palabra nueva, ¿verdad? Ajá. la doctrina es lo que nos mantiene firme en la fe. Correcto, correcto. Mire, que no tenga usted problemas con la palabra doctrina, porque la palabra doctrina quiere decir enseñanza, Amén. ¿verdad? Y no enseñanza de hombres, sino que de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros, como decía Pedro, que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprenderla, tenemos que conocerla, tenemos que escuchar los consejos de Dios para que nosotros nos podamos mantener en un sentir y que ese sentir sea el correcto, ¿verdad? Que no nos lleve y no nos saque del camino, ¿verdad? Porque a muchos líderes enseñan cosas que no están en la palabra del Señor y hay muchas doctrinas dentro de las iglesias que son, como la Biblia enseña, doctrinas de hombre y no enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere tener un buena firmeza, tiene que tener un buen fundamento. Entonces, el buen fundamento usted no lo va a hacer con algodón. Usted no va a ocupar de fundamento esponja, sino que quiere algo sólido, ¿verdad? Y quiere un pegamento, ya sea cemento, lo que usted quiera, para que eso se una y se mantenga firme. Lo que nos va a mantener firme es la certeza de la palabra del Señor, no va a ser otra cosa. Por eso es que el Salmo primero es una oración, es una petición a Dios que le ayude a estar firme y no resbalarse. Así es, y nos dice que nos sometamos al camino del Señor. No tenemos que irnos ni a izquierda
ni a derecha. Entonces, esa es la importancia que si nosotros nos vamos a izquierda, nosotros tenemos que, como dice nuestra siguiente característica, resistir al diablo, pastor. Correcto. Para no salirnos del camino del Señor. Correcto, y para eso vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. O sea, si usted quiere mantener el camino, tiene que estar orientado en el camino, tiene que conocer el camino, las instrucciones. Y si no conoce el camino, como no sabemos qué va a pasar mañana, usted debe saber las instrucciones del camino que van a hacer que usted no se salga. Amén. Yo recuerdo que antes que hubiese así GPS como lo hay ahora, había una indicación, ¿verdad? Cruzar la calle tal y después en la calle tal, y así iba dando todas las indicaciones, o seguir el mapa. O seguimos un mapa, que es mucho más fácil, un mapa más fácil, y una brújula. Sí, o sea, es mucho más relativo. Es más seguro en el sentido de que el mapa no se desconecta de internet, sí, ¿verdad? ahí no se pierde la señal. Pero lo que sí les quiero decir, amados hermanos, es que tenemos que conocer al Señor. Ahora, Primera de Pedro 5, de versículos 8 y 9, porque el diablo sí quiere distraernos de nuestra firmeza. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, tal cual como está pasando ahora, pastor. Correcto, entonces, pero entienda usted, tiene que estar, pero así esto aquí, entre ceja y ceja, tenemos un enemigo, que no solo es nuestro enemigo, su mismo nombre implica adversario. Entonces, amados hermanos, sabemos que ese tipo no duerme para causarnos daño. Sabemos que va a poner tropiezo en todas las cosas que hagamos. Entonces estamos conscientes, como dice Pedro, ser sobrios y velados. O sea, una persona ebria, a diferencia del sobrio o contrario al sobrio, toma malas decisiones, tiene una conciencia errada de lo que realmente está pasando a su alrededor, pierde pierde el equilibrio, y así como la semejanza con una persona que anda alcohólica o drogada, que pierde su equilibrio. Así nosotros, si nosotros no salimos del camino del Señor, perdemos nuestro equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿eso es qué es lo que hace? Sabe que usted va a salir a hacer lo bueno, tiene la vista bien puesta en el Señor, no se mueve de su propósito, tiene un mismo sentir y ha puesto a su familia o a sus compañeros de trabajo en el mismo sentir, a sus hermanos de la iglesia en el mismo sentir, pero tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo que va a tratar de ponernos tropiezo. Entonces, a este enemigo la Biblia no me manda a combatirlo. No me manda a atacar a Satanás. No me manda a andar buscando en las iglesias o en las casas a personas endemoniadas. La Biblia no me manda eso. De hecho, ni Jesucristo anduvo haciendo eso, sino que los demonios aparecían o se los traían a él y él los expulsaba. Hay ministerios que andan en la guerra espiritual sacando demonios a diestra y siniestra. Amados hermanos, Dios no nos ha mandado a eso. Cuando se presente, Dios nos va a dar el poder para hacerlo. Pero mientras tanto, usted debe de saber que al diablo se le resiste. Amén. Se le resiste. Léenos por favor el segundo versículo, que es el versículo 9, porque oiga esto. Al cual resistid firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistiendo en la fe, no nos dice combatiendo. No es físicamente, no es aguante, ¿verdad? Físico, sino que es mental, es en la cabeza. Mire, si usted pierde el ánimo, pierde la fuerza, pierde la constancia. Y por eso es que la Biblia nos manda también a nosotros a animarnos unos a otros. Por eso nos congregamos, porque nos unimos con personas del mismo sentir y estamos ahora reunidos con personas del mismo sentir que queremos defender la fe, que queremos caminar en la fe y queremos vivir en el camino
camino del Señor, pero el enemigo nos va a querer dañar en la fe. Entonces, Por eso nos dice que no tenemos, velad, no tenemos que descuidarnos de nuestra fe, sino que nosotros tenemos que estar día a día alimentándonos espiritualmente y permaneciendo en ese camino que nos manda en el camino del Señor. amén. Por eso es que Pablo también representa a la fe como un escudo, ¿verdad? Porque la fe, en Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tomo las promesas del Señor, aunque ahora no las esté viendo, aunque ahora no pueda ver el cumplimiento, pero yo estoy seguro que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Entonces, en la fidelidad de Dios, por eso es que fidelidad y fe son palabras que proceden el uno de la otra. En la fidelidad de Dios yo tengo fe. Yo sé que Él va a cumplir. Entonces me mantengo en la fe. Entonces la mejor manera de enfrentar cualquier ataque del diablo es manteniéndome firme en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me mantengo firme en la fe, me estoy manteniendo firme en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y si yo me mantengo firme en la palabra de Dios, amados hermanos, la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. No pasa. Entonces Dios va a obrar y Satanás no va a tener más que huir de nosotros. Entonces, que una característica de una persona que está firme en la fe es que resiste al diablo y sabe y está consciente que el tipo lo que quiere es hacerme dudar, como lo hizo en el huerto en Edén con Eva, ¿verdad? Y que comenzó mintiéndole, no es cierto, tú no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, conociéndolo todo. Entonces y Eva me imagino que dijo, ¿será? Y empezó a dudar de lo que Dios le había dicho, y cuando dudó, le abrió la puerta al pecado, porque lo que nosotros pensamos y mantenemos como pensamiento, eso hablamos y después Y lo eso concebimos. hacemos. Ay, Correcto. Ese es el proceso que dice Santiago, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la mente el pecado y después le damos vida, ¿verdad? Al pecado, y con el pecado, ¿qué es lo que viene? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, hemos dicho hasta este momento, el cristiano, la persona que camina firme en la fe, número uno, no se mueve de su propósito. Sabe aquí qué es lo que busca, ¿verdad? Hacer la palabra del Señor, combatir por la fe. Número dos, tienen un mismo sentir, ¿verdad? Hace que las personas que estén a su alrededor se une con personas que tienen a su alrededor, el mismo sentir, y lo mantienen y se apoyan. Entonces se mantienen firmes, hace que su familia, o busca que su familia esté unida también, y cuando somos más, ¿verdad? Nosotros caminamos mucho mejor. Entonces, amados hermanos, no se mueve su propósito, tiene un mismo sentir, resiste al diablo. Sabe que ahí está y sabe que siempre va a atacar, pero sabe cómo salir avante, cómo firmes en la fe. Y número cuatro, persevera en las pruebas. O sea, la cuestión es que persevera siempre y mucho más en las pruebas. Así es, porque la tendencia es a desmayar o a decepcionarse, a deprimirse, a muchas cosas que están pasando principalmente en todos estos tiempos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Correcto, vamos a ir a Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Fíjense, queremos sacar una enseñanza de este texto. Realmente este texto es para tiempos tribulacionarios, ¿verdad? Y en el tiempo en que se presentará el hombre de pecado, y los cristianos de ese tiempo, ¿verdad?, que crean en ese tiempo, van a ser perseguidos y ellos van a tener que correr y perseverar para no ser tomados. Entonces, amados hermanos, nosotros que ya somos salvos, que ahora que Cristo ya nos lavó, que ya nos limpió, nosotros tenemos que ver esto al revés, como una característica del salvo, ¿verdad? Nosotros no seremos salvos, sino que nosotros somos salvos ya, ¿verdad? Cristo ya nos salvó, nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Entonces, una característica de la persona que cree es que persevera.
Yo siempre digo, el cristiano nacido de nuevo, sé que es una redundancia, cristiano nacido de nuevo, porque no se puede ser cristiano sin haber nacido de nuevo. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo, aquel que es hijo de Dios, persevera. Persevera. Por eso es que el cristiano debe estar siempre firmes en la fe, recordando que la batalla no es una batalla física, es una batalla mental. Es una batalla que aquí se golpea, mire aquí, y aquí está el escudo de la fe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahí está la potencia, porque Dios está en nosotros. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, uno tiene que mantenerse firme, confiando en la provisión de Dios siempre. Y ahora, número 5, porque hemos dicho, el cristiano que está firme, hemos dicho, no se mueve de su propósito, tiene un mismo sentir, resiste al diablo, persevera en las pruebas. ¿Por qué? Porque es donde en las pruebas, cuando usted necesita más fuerza, cuando todo está bien, no hay problema, ¿verdad? Cuando todo está nice, cuando usted tiene dinero, cuando usted está sano, tiene trabajo, tiene todo, usted va adelante caminando sencillo. Pero es cuando las cosas comienzan a menguar, que uno comienza a detener su paso, a dejar de avanzar. Y ahí es cuando usted tiene que perseverar, porque realmente el entusiasmo se pierde a veces por situaciones, por personas, por lo que sea. Pero al principio es bueno estar entusiasmado y siempre, ¿verdad? Pero al principio necesitamos ese empuje. Pero cuando el entusiasmo se ha apagado, entonces la fe y la perseverancia es lo que nos ayuda a salir adelante. Y es cuando debemos demostrarlos a los que están a nuestro alrededor, a los que conviven con nosotros, la firmeza de nuestra fe, que ya sea en las pruebas o en las alegrías, siempre estamos confiando en el Señor. Ahora, hay dos tipos de combate frente a Satanás, dos maneras en que nos combate, ¿verdad? Uno son las pruebas, ¿verdad? Son las pruebas y vienen con problemas. Pero otra son las tentaciones. Amén. ¿Verdad? Y ese es un detalle importante que vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense, mis queridos hermanos, primero dice bienaventurado. La palabra bienaventurado ya lo hemos enseñado muchas veces. No solamente quiere decir doblemente bendecido, porque hay muchas personas que están 3 veces bendecidos, mucha bendición, pero ellos no son felices. Sino que la palabra bienaventurado viene del griego makario, que quiere decir feliz. Entonces, allí nosotros podríamos decir, feliz el varón que soporta la tentación. Y la tentación es ¿qué es? Es aquello que me motiva, que me atrae, que siento allá adentro la atracción por la transgresión a la palabra de Dios. No porque quiero transgredir la palabra de Dios, sino que porque mi carne me lleva a pecar. Eso es porque yo quiero ir allá, donde sé que están tomando, donde sé que están chambreando, donde sé que están haciendo algo malo. Yo quiero ir y participar. Soporta. Soporto aquella sonrisita que me está llamando, venite para acá. Yo soporto y sé decir no, que es una palabra sumamente poderosa. Vamos a tal parte. No, yo no participo de eso. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Yo no participo de esto. Mire, muchas veces en el trabajo es necesario poder decir no. Y no solamente no, es que me siento mal. No, es que fíjate que no participo yo de esas cosas. No, es que fíjate que yo no tomo. No, es que fíjate que esto. ¿Por qué? ¿Por qué usted no tiene que tomar? ¿Por qué no tiene que fumar? ¿Por qué tiene que cuidar su cuerpo? ¿Por qué no tiene que entregarle su cuerpo a cualquier persona? ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que honrar nuestro cuerpo. Y por eso es que tenemos que soportar la tentación. Amén. Y por eso, amados hermanos, es que esta es una característica de aquella persona que ha decidido mantener su firmeza, mantenerse firme, soporta.
¿Y qué implica soporta? Es que tengo ganas de ir. Es que quiero hacerlo. Pero nosotros los cristianos no le complacemos a nuestra carne, complacemos al Espíritu Santo. Ahora, Amén. vamos a una característica más y tiene que ver mucho entre pruebas, tentaciones, momentos felices, momentos difíciles, enfermedades, bendiciones. Hay una palabra ahí que nosotros vamos a tener que aprender a utilizar. El cristiano que se mantiene firme es paciente en los sufrimientos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Fíjense, mis queridos hermanos, esto es precioso, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros tenemos testigos a nuestro alrededor. No solamente son las personas que nos ven todos los días, sino que la metáfora es como que usted está corriendo en un estadio y hay mucha gente que nos está viendo y nos está echando porras, nos está apoyando, no nos están juzgando porque ellos mismos ya lo hicieron. Son todos aquellos grandes hombres de la fe que ya pudieron hacerlo. No es que están alrededor nuestro, sino que Hebreo nos está invitando a que nosotros nos sintamos apoyados. Y mire, quien mejor ha caminado en esta tierra y ha soportado los sufrimientos, no es otro que nuestro Señor Jesucristo, que aparece como nuestro coach, como nuestro capitán, que nos enseña cómo enfrentarlo, cómo hacerlo. Es como una carrera de relevos, ¿verdad? Que usted no va a saltar todo el tiempo, sino que usted aprende a saltar cuando la valla o cuando los obstáculos están enfrente y usted aprende a saltarlos sin dejar de correr. Cuando usted se desconcentra, cuando usted se siente demasiado cansado, no mide bien su paso y se cae frente al ¿cómo se llama? A la valla o a los obstáculos, y entonces usted cae, pierde el paso y ya tiene que volver a levantarse si usted quiere seguir caminando. Amados hermanos, la Biblia nos lleva a que nosotros corramos con paciencia. Y paciencia no solo, por decir así, es el arte de saber esperar, sino que paciencia más que todo es el arte de saberse adaptar a todo lo que está pasando a nuestro alrededor sin perder el paso, la vida cristiana. Amados, y no olvidándonos, pastor, también que si nosotros algunas veces queremos imitar a alguien, no tenemos que perder de vista en esa carrera que nuestros ojos están puestos en Jesús, porque es quien murió por nosotros. amén, amén, amados hermanos. No hay otra manera de lograr esto, porque esto no se hace en la carne. Y cuando usted habla del esfuerzo humano solamente, habla de la carne. Pero cuando el esfuerzo humano está dirigido por el Espíritu Santo, usted anda en el Espíritu. Recuerde, mire hermano, perdóneme, pero nosotros somos espíritu, ¿verdad? No solo somos un cuerpo. El cuerpo, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Es decir, que somos espirituales en un cuerpo, ¿verdad? Por eso es que este cuerpo se va a morir y nosotros nos vamos a la presencia del Señor. Luego vamos a venir a traer también el cuerpo para que juntos todo nuestro ser esté alabando el nombre del Señor en el cielo. Por eso, amados y queridos hermanos, usted tiene que ser paciente. Es decir, usted tiene que adaptarse a los cambios, usted tiene que adaptarse a lo que pase. Y eso es difícil, amados hermanos, porque a veces no solo son exteriores, sino que dentro de nuestra casa tenemos enfermedades, tenemos pérdidas de seres queridos, tenemos pérdidas de trabajo, tenemos diferentes circunstancias, hijos en rebeldía, de tanta cosa que puede darse, y eso no tiene que permitirnos que perdamos el paso, sino que podamos ir viéndolos y sabiendo dar el paso
y no perder el sentido y no perder el ánimo y saber que inclusive cuando un ser muy querido ha partido es parte de la vida. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres en que mueren una vez y luego el juicio. Por mucho que usted ame a la persona que partió, no había jamás una garantía que iban a estar con usted para siempre. Eso Dios nos lo ha prometido aquí en la tierra. Vamos a estar en el cielo todos juntos con el Amén. Señor, pero no aquí. Y por eso es que cuando Dios decide que alguien va a partir, esto no quiere decir que no va a doler, pero usted tiene que aceptar la voluntad de Dios y adaptarse a eso. Y no se suma en la depresión, sino que por el contrario, agradezca a Dios el tiempo que usted tuvo para compartir con su ser querido y caminar, porque Dios siempre tiene un mañana que nosotros tenemos que vivir. Amén. Y principalmente, bueno, voy a leer este versículo, el por qué también nosotros tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Nos dice, según Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que nosotros pronto vamos a partir con el Señor. Él va a venir por nosotros. Como tú dices, nuestros seres queridos que partieron antes, vamos a volver a vernos. Entonces el Señor nos dice el por qué nosotros tenemos que padecer, el por qué tenemos que ser pacientes en los sufrimientos, porque la venida del Señor se acerca. En ese adaptarse, en ese esperar, porque a veces hay que esperar, usted lo que tiene que hacer no es desesperarse, No sino caer que, en ansiedad. como dice la palabra, afirmad vuestros corazones. O sea, vaya a revisar las bases, el fundamento. Vaya a revisar los seguros de las puertas, por decirlo, ocupando una metáfora, no es que va a ir a ver. No, usted tiene que revisarse en quién ha creído, reforzar, volver a leer la Biblia. Es no solo leerla, sino que estudiarla, tener tiempos de oración, ir a la presencia del Señor, rendirme a Él para ser reanimado por Él en su presencia, en su palabra, en la vida, en el Señor. Por eso es que tengo que reunirme con personas que están con fe en Cristo y son cristianos pacientes en el sentido que a través de la fe y la paciencia heredan o alcanzan las promesas. Entonces tengo que juntarme con ellos para poder tener esa retroalimentación del ánimo y poder seguir adelante. Porque si no, mis queridos hermanos, si usted se cae en los sufrimientos, qué difícil es levantarse. Y usted va a quedar con una amargura en el corazón, pero en cambio la confianza que tenemos en el Señor nos ayuda a pasar ese bajón, ¿verdad? De esa pérdida y saber que hay una vida adelante y hay una vida eterna después. Y por último... Y sabiendo que pronto nos volveremos a ver, pastor. Amén, amén, claro que sí. Y además, usted no tiene que perder de vista que una persona que está firme en la fe, se mantiene haciendo el bien. Gálatas Amén. capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Amados, usted no pierda de vista eso, que aunque, ay, lo que me pasó, hoy no me hables de ir a servir porque me siento así. No, usted tiene que mantenerse haciendo el bien. Ay, ¿cómo voy a ayudar a alguien si mira cómo me siento? No, ayude, colabore, ore, participe. Vamos a leer la palabra. Nos dice así, Gálatas 5:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Vuélvalo a leer, por favor. Oiga cómo dice la palabra, cómo comienza. Es una expresión negativa que tiene aplicación positiva. Oiga Amén. esto. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que es negativa en el sentido de no nos cansemos. O sea que al cansancio usted le es negativo. ¿Cómo así, pastor?
No se quiero, cansa. dice, Ajá. no, hoy estoy Mira, muy la cansado. última vez que me puse a servir, tuve problemas con la hermana tal, con el hermano tal, mira el pastor muy enojado, o a veces esto. Mire, no se canse de hacer el bien, no se canse de ayudar, no se canse de colaborar. Y yo le pongo el ejemplo de servicio, pues en relación a la iglesia, pero es hacer el bien en todos lados, en En todos su lados. casa. Algunas veces nosotros con nuestros propios hijos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes cercanos, nos cansamos de estarles ayudando o de llevarlos en oración. Yo esa mañana escuchaba un lindo testimonio de una persona que conocimos hace mucho tiempo, pastor, y él cuenta que su hermana nunca desmayó, él cayó en adicciones, pero su hermana nunca desmayó en dejar de orar por él. Siempre día a día ella le llamaba, lo buscaba a pesar de que estaba en una situación muy precaria, lo buscaba y le decía, estoy orando por ti. Y si él le permitía, estaba en condición, oraba frente a él, pero dice, mi hermana nunca dejó de orar por mí y el Señor nunca no se hizo esperar y se O sea, restableció. sí se hizo esperar un tanto Un porque fueron tanto, 20 años, 20 20 años, años de cuenta. oración, 20 años de perseverar para poder rescatar a su hermano, pero cuando lo rescató cambió, pues. Pero la hermana no bajó la No guardia bajó. y pudo perseverar y pudo seguir haciendo el bien. Amén. Entonces hemos dicho de características, mis queridos hermanos, primero, el cristiano firme, el cristiano que ha decidido estar firme, no se mueve de su propósito, tiene un mismo sentir, resiste al diablo, persevera en las pruebas, soporta la tentación, paciente, perdón, en los sufrimientos y se mantiene haciendo el bien. ¿Cómo logro todo Amén. eso, pastor? Si eso es imposible, le aseguro que no. Quisiera que fuéramos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 3, porque con la ayuda de Dios, amados hermanos, bien podemos. Amén. Y Bien nos dice podemos. así, Póngame atención a con la esta lectura. ¿cómo estar firmes? Con la ayuda de Dios. Amén. Ajá. Y Tesalonicenses nos dice, nos da una respuesta, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Fiel es el Señor. O Fiel sea, es el Señor, ¿en qué dice. puedo confiar? En que Dios es fiel. Amén. En que Dios es fiel. Ah, es que mi tío me va a ayudar. Es que fulano, imagínense que cuando personas que estaban antes en sus países de origen pensaban en las personas que estaban aquí. Ahora usted está aquí, ¿verdad? Y usted sabe lo difícil que es la vida aquí. Entonces usted no puede depender de una persona a no ser que sea la persona del Señor Jesucristo. De otra manera, Amén. amados hermanos, no. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ser personas pacientes, perseverantes? ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo vamos a estar, perdón, firmes en la fe? Con la ayuda de Dios. Amén. Por eso es que usted tiene que buscar la gracia de Dios. Yo sé que usted es una persona muy capaz, ¿verdad? Muy fuerte. Pero por fuerte que sea y capaz que sea, amados hermanos, todos nosotros tenemos un límite. El único ilimitado es nuestro amado Salvador. Amén. Y Él es el que nos promete que nos va a afirmar y nos guardará del mal, nos dice. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, y entonces, si Dios es mi ayuda, amados hermanos, si Dios es mi ayuda, quisiera que fuéramos ya al Salmo al Salmo 55. Salmo 55, 2, perdón. Salmo 55, 2. Es importante, amados hermanos, confiar en Dios y depender de Dios. ¿Cuántas cosas usted ha emprendido sin pedir la bendición de Dios? Sin preguntarle a Dios cuál es la opinión que Él tiene. Entonces, amados, con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Léelo, por Y favor. nos dice así, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Amados hermanos, mire, ¿cómo logramos ser así cristianos firmes? Pidiendo la misericordia del Señor. No solo pidiéndole a Dios, sino que poniendo a Dios
primero. Amén. Busco la ayuda de Dios y pongo a Dios primero. Y como nos dice el Salmo, clamando. Vamos a clamar como en nuestro regazo, en nuestra intimidad con Dios, en oración. Y fíjense, amados hermanos, cuando usted ve el Salmo y ve salmos como este, le dice, está atento y respóndeme. Y respóndeme. O sea, siempre guardando el respeto, pero nosotros podemos ser un poquito agresivos con nuestra oración. Usted cuando siente, me le duele su corazón y quiere quejarse con Dios, no se queje con otra persona, quéjese con Dios, dígale a Dios. Dígale a Dios, lea la palabra y dígale a Dios lo que usted siente. Descárguese, como así como dice Jeremías, como agua delante del Señor. Saque lo que usted tiene para que Dios vaya limpiando nuestro corazoncito y vayamos siendo mejores personas. Pero recuerde que como dice el Salmo 116:8, no solamente tengo que buscar la ayuda de Dios, sino que tengo que poner a Dios primero. Salmo 16:8. Amén. A Jehová, dice el Salmo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y nos vuelve a repetir la palabra, que no seremos conmovidos. En la anterior nos estaba diciendo, ¿verdad?, que tenemos que clamar en oración. Y aquí nos dice este salmo que a Jehová he puesto siempre, nos dice, delante de nosotros. Y quiero que le ponga atención a este salmo. No es que Dios se puso primero, ¿verdad? Dios es primero, por Amén. supuesto. Pero a ese Dios primero, usted tiene que ponerlo primero. Porque Amén. a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está en mí, alrededor de mí, está a mi diestra, como hablando de la fuerza, y está delante de mí. Por eso es que yo lo pongo primero, y cualquier decisión que yo tome, lo pongo a Él primero, y cuando vengan los problemas, sé que Él está conmigo y me va a defender. Amén. Ahora, ¿cómo estar firmes? Primero con la ayuda de Dios, poniendo a Dios primero y considerando, esto es importante, considerando a nuestro Señor. Y esto vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ya casi terminamos, mis queridos hermanos, considerando a nuestro Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 12. Es importante que nosotros no solamente creamos en Dios, sino que nosotros podamos tomar en cuenta. Cuando dice considerar, amados hermanos, se refiere principalmente a tomar en cuenta, a tenerlo como algo importante, lo que son sus palabras. Amén. Leo Hebreos 12:2, pastor. Nos dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga esto, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir eso? Que no le importó la vergüenza pública que él iba a tener. Él fue levantado en la cruz y todos se burlaron de él. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero primero, ¿qué hizo? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Así, y algunas veces nosotros tomamos en cuenta las opiniones de otras personas, nuestra propia opinión o nuestra vocecita, decimos nosotros, y no tomamos en cuenta la voz del Espíritu Santo de nuestro Señor, de los que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, que es la voz del Espíritu Santo la que nos habla. Y entonces nosotros tenemos que considerar a nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No perdiendo de vista nuestros ojos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que es quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros y quien nos perdonó nuestros pecados para nuestra salvación. Amén. Y fíjense, amados hermanos, nosotros tenemos que mantenernos haciendo algo. Si bien es cierto, la sangre de Cristo ya nos limpió, pero nosotros tenemos que ir a Dios constantemente para purificarnos. Y esto está en Santiago, capítulo 4, versículo 8, y se lo leo de la siguiente manera. Dice así:
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, quítese de encima todo lo que molesta al Señor. Deje de estar en dos sentidos. Yo soy esto y también soy esto. Yo creo esto y también creo esto. Eso es un estorbo para la vida cristiana. Es un peso del cual usted tiene que despojarse. Entonces usted tiene que purificarse en el Señor. Tiene que purificar su pensamiento. Tiene que purificarse de todas aquellas actividades y relaciones pecaminosas que le estorban en el crecimiento cristiano. Entonces, amados hermanos, para mantenerse firme, usted tiene que primero pedir la ayuda del Señor. Segundo, poner a Dios primero. Tercero, considerar a nuestro Señor y lo que Él piensa y lo que Él dice. Cuarto, usted tiene que purificar su corazón. Quite toda la escoria, quite todo lo que le estorba. Y va a ver que usted queda, como dice Proverbios, que le queda la plata al purificador. Entonces va a sacar usted lo mejor. Y por último, amados hermanos, orando. Parece que todo esto lleva inhíbito la oración y así es, pero nosotros no podemos dejar de mencionarlo porque, amados hermanos, no somos nosotros. Como dice la Escritura, no es con espada y no es por fuerza, ¿verdad? Y esto tiene Santiago siempre, pero en el capítulo 5, y de ahí vamos a leer el versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Es importante que usted lo lea, por favor. Vamos a leerlo. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínense que saque el ejemplo de Elías, ¿verdad? Elías. Hombre sujeto a pasiones. ¿Cómo lo es usted y cómo lo soy yo? Pero además de pasiones, él tenía fe. Elías tenía fe y oraba y las cosas sucedían. Amén. Mi querido hermano, este es un tema muy especial en la vida del creyente y tenemos que mantener esa firmeza para poder llegar al otro lado, ¿verdad? Poder cambiar nuestra vida, para poder mejorar en todo lo que hacemos. Tenemos que mantenernos firmes, manteniendo el norte, la dirección, nuestra fe, nuestro corazoncito, para mantener la familia unida, para salir adelante en todo y para un día estar en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. No pierda su firmeza, la cual, amados hermanos, mire, es a través de la fe, a través de la gracia, a través de la misericordia del Señor. Así es que si usted siente que usted se ha retirado, que ha perdido firmeza, solo vuelva a orar y le aseguro que Dios bendecirá su vida y le dará firmeza en su corazón. Vamos a orar. Amén. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos la vida que nos das, agradecemos tu misericordia y tu favor, Señor. Pero ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser personas firmes, personas que confían en ti, Señor, que guardan tu palabra y que mantienen un mismo sentir. Yo te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ahora se conectaron. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita mantenernos firmes, Señor. Honrarte a ti en todas las cosas que hagamos. Esperar en ti en todo momento. Descansar, Señor, en tu palabra y en tus promesas. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, como barro en manos del alfarero. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos diferentes. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.